95% de lo que compramos es de forma subconsciente, ¿no? Entonces yo les pregunto, ¿realmente compramos de forma racional? Por ejemplo, tenemos necesidades como seres humanos, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre la necesidad de transportarte, ¿no? Pues tenemos coches. ¿Por qué en vez de comprar el coche más barato, por qué aspiramos a comprar un coche lujoso, un coche que tenga ciertos colores, ¿no? Y le invertimos muchas veces 2 o 3 veces lo que un coche normal que va a satisfacer esa necesidad de transportarnos lo haría. ¿Por qué lo hacemos? ¿No? ¿O por qué compramos un vestido caro? ¿No? Tenemos la necesidad de vestirnos. Pero ¿por qué muchas veces, ¿no?, compramos productos de marca que cuestan 2, 3, 4 veces lo que costaría una camisa, un vestido, un saco normal que cumple esa función? ¿Qué sucede? ¿Qué está sucediendo en nuestra mente? ¿Realmente le estamos dando lógica a nuestro proceso de compra? Decimos, vamos a comprar porque esto va a satisfacer tal necesidad. No lo hacemos. Y ahí es donde viene a entrar el neuromarketing. Les dije, el 95% son a nivel subconsciente. Si lo viéramos como un iceberg, solamente ese 5% que se ve en la cima se realizan a través de nuestras creencias conscientes, es decir, utilizamos la lógica para realizar una compra. Pero ese 95% está compuesto ¿de qué? De nuestras creencias inconscientes, que a lo largo de la vida lo hemos ido desarrollando desde niños, ¿no? ¿Qué sucede, por ejemplo? Imagínense este escenario. Llega un niño de la escuela, ¿no? Llega contento a su casa y abre la cocina y ve que en la estufa hay un pastel, ¿no? Va corriendo al pastel porque pues es algo dulce, ¿no? Le gustan a los niños los dulces, ¿no? Y resulta que llega a tocar el recipiente donde está el pastel y se quema. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede en la mente de este niño? Siente dolor y probablemente ese dolor se va a disipar en poco tiempo, ¿no? A las 2, 3 horas. Pero en la mente de este niño va a empezar a crear asociaciones y va a decir la asociación del recipiente caliente, la asociación del dolor, y eso, créanme, que es algo que nunca se olvida. Y eso se queda grabado en nuestra memoria. Y esos son el tipo de asociaciones que se van creando en nuestro inconsciente, ¿no? Inconsciente colectivo, los famosos arquetipos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son los símbolos o supuestos que tenemos a nivel colectivo? ¿Qué debe hacer un gobernante? Un gobernante, ¿qué es lo que debe hacer? Dirigirnos, ¿no? ¿O un gobernante acaso es un payaso? Entonces vamos creando, bueno, pueden darse ciertos casos, ¿no? Pero vamos creando en el subconsciente colectivo que hay ciertas figuras que deben cumplir ciertos roles. Y eso es válido para todos, ¿no? Entonces, por otro lado, tenemos el tema de la automatización, el tema de estar repitiendo constantemente muchas cosas. Por ejemplo, yo veo que muchos de ustedes son programadores. El hecho de programar y programar y programar muchas veces nos desarrolla ciertas habilidades que ya se quedan en automático. Hay uno que comienza a programar, de repente tiene que estar fijándose en el gel y qué significa esto, lo otro. Pero conforme uno va adquiriendo esa experiencia, le llaman las 10,000 horas. Hay un libro muy famoso de Malcolm Gladwell que se llama Outliers, o Cómo sobresalimos, que habla de las 10,000 horas, que es lo que necesita una persona para tener una capacidad bien formada sobre cualquier cosa,
10,000 horas siendo futbolista, 10,000 horas siendo programador, ¿no? Pero todas esas acciones que vamos realizando se convierten en piloto automático. Aprender a manejar. Muchas veces estamos manejando y ni nos damos cuenta que estamos manejando. Pero al inicio, ¿cómo es? Al inicio estamos viendo que estemos pisando bien el embrague, el acelerador, los cambios, ¿no? Pero conforme va pasando el tiempo, nuestro cerebro se pone en piloto automático. Entonces ya nuestra mente está pensando en otra cosa, aún que estamos manejando, ¿no? Entonces, y por otro lado, tenemos el factor biológico. El factor biológico se refiere a que compartimos el 90% de nuestro ADN con los animales. ¿No? El ser humano, conforme fue evolucionando, primero desarrolló el cerebro reptiliano. ¿Y qué es el cerebro reptiliano? Es el que simplemente comanda las funciones motoras básicas, ¿no? El que respiremos, ¿no? La necesidad de comer, ¿no? El cerebro reptiliano no piensa y no siente. ¿Ok? Luego fuimos evolucionando y desarrollamos el cerebro límbico. Ese sí habla acerca de las emociones, ¿no? La ira, la alegría, ¿no? Y conforme la evolución siguió avanzando, tuvimos el cerebro del neocórtex, que ahí es el cerebro racional, el cerebro de la lógica, lo que nos hace seres humanos. Más o menos ese fue el tema de la evolución. Estas necesidades de alimentarse, ¿no? Tener pareja, dejar descendencia, contar con aliados, defender el territorio, van ligados con el tema de la supervivencia y van ligados con la forma no racional con la que muchas veces tomamos nuestras decisiones, ¿no? Esto muchas veces no nos damos cuenta, pero ya lo llevamos dentro de nosotros. Es parte de la evolución. Y entonces, después de dar todo este preámbulo, ¿qué es el neuromarketing? Es la aplicación de las ciencias, valga la redundancia, de la neurociencia, para el área de mercadotecnia, ¿no? Y lo que nos permite es medir los efectos de la publicidad y otras acciones de comunicación que tiene el cerebro humano con la intención de poder llegar a predecir la conducta del consumidor. Es decir, es una herramienta que nos va a permitir identificar de forma emocional cómo responden los clientes. ¿Ok? Muchas veces en las agencias de publicidad hablan del famoso, o las agencias de creatividad hablan del famoso racional, ¿no? Te presentan varias opciones y te dicen, el racional de esto es tal, ¿no? O el racional de esta creatividad es tal. Cuando realmente deberíamos hablar, si realmente queremos vender, del emocional. Y acá es donde viene el neuromarketing a cubrir justamente ese vacío que existe, ¿no? Por otro lado, adicionalmente, lo utilizan en la investigación de mercados para realizar mediciones biométricas. ¿Y a qué nos referimos con mediciones biométricas? ¿No? Todo lo que son actividades cerebrales, ¿no? Cómo funcionan nuestras neuronas, el ritmo cardíaco, el seguimiento de nuestros ojos, hacia dónde está apuntando nuestros ojos, ¿no? Con esto, estas herramientas nos permiten obtener conclusiones. Y de esto voy a hablar. ¿Qué son las mediciones biométricas? Hay dos herramientas que quiero compartirles hoy en día que se están utilizando. Esta es la primera, que se llama, es una tecnología que es EEG, que es electroencefalograma. ¿Ok? Y por otro lado tenemos la tecnología que se llama el Eye Tracker o seguidor de los ojos. Esta tecnología ya lo estamos utilizando. Entonces, ¿qué es electroencefalograma? ¿No? Es un lector de ondas cerebrales, nos permite trabajar de forma inalámbrica, tiene estos 14 electrodos
¿ok? Y permite crear interfaces cerebro-computadora. Esto es importante, ¿no? A nosotros que nos gusta programar, ¿no? Las famosas interfaces, los SDKs. Con esto, ustedes pueden obtener todo tipo de informaciones con relación a las emociones. De hecho, los pueden personalizar, los pueden programar para obtenerlos en los formatos que ustedes precisan. Este es el primer ejemplo que realicé con neuromarketing. De hecho, fue el análisis de una publicidad del Kinect. Beautiful things. Este soy yo, el Inspiring aparato. things. Y cada una de estas barras representan 5 emociones que te permite medir este aparato. Which is why, even though the world Las keeps dos asking primeras us what we'll do with Connect Son next, el entusiasmo a corto y largo plazo. we're just as excited ¿Qué to ask tanto the me world entusiasma la the same publicidad? thing. El tercero es el nivel de meditación. Este casi no lo utilizamos, es más que todo para aplicaciones que tienen que ver con yoga, ¿no? Luego viene el nivel de frustración y luego el nivel de enganche o aburrimiento que me produjo ese comercial. Entonces, ¿cómo creen que podamos usar esta herramienta? ¿Qué tipo de información me puede arrojar para que yo pueda diseñar un anuncio publicitario, el lanzamiento de un producto, el lanzamiento de un servicio? ¿Qué tanto nos puede ayudar? ¿No? Mucho. ¿Por qué? Porque me estoy yendo directamente a las emociones. No les estoy pidiendo que... ¿Sí? Entusiasmo a corto, largo plazo, meditación, frustración, nivel de enganche o aburrimiento. Imagínense, estamos desarrollando una aplicación móvil. Nos gusta, está bonito, tiene los colores, la funcionalidad. Y resulta que lo lanzamos y no hay ni una descarga, ¿no? O 2 descargas y decimos, ¿pero qué está pasando? Ahora imagínense que utilizamos esta tecnología para desarrollar nuestras aplicaciones. Lo tenemos y lo probamos con nuestros posibles clientes. Vamos a ir midiendo el nivel de frustración. De repente colocamos muchos controles, más de lo necesario. O de repente estamos midiendo el nivel de aburrimiento o el nivel de enganche y resulta que el cliente a mitad de que está usando nuestra aplicación se aburre. Entonces, probablemente, si es que nosotros lo hiciéramos en la forma tradicional, probablemente la persona que está probando te diga, sí, sí me gusta, ¿no? Y dentro de su mente habla por sí sola y dice, yo no usaría esto nunca, ¿no? Son 2 señales distintas. Acá hay otro ejemplo. Esto es para análisis de contenido. En este caso, era para el desarrollo de un videojuego. ¿Qué es lo que hacemos? Hacemos que los niños lean la historieta. Y estamos midiendo si efectivamente la historia, que va a ser base del videojuego, les es atractivo o no, ¿no? En otro ejercicio que hicimos, de hecho acá sí pueden ver, son las señales neuronales que va midiendo. En otro ejercicio que hicimos, le dijimos a los niños que jueguen Angry Bird. ¿Para qué? Para identificar justamente cuáles son los puntos que hacen que ese videojuego sea atractivo, ¿no? Independientemente de que digamos, sí, me gusta Angry Birds y lo juego, ¿no? Queríamos determinar qué acciones en específico de Angry Birds, qué puntos en específico hacían que ese videojuego sea exitoso. ¿Y cuál es la otra tecnología? Por un lado, la primera nos permite medir las emociones, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Que muchas veces no sabemos qué detona esas emociones. Para esto tenemos la siguiente tecnología que se llama el Eye Tracker. ¿Qué es lo que hace? Es identificar hacia dónde se está dirigiendo nuestra vista, ¿no? Si estamos desarrollando una aplicación, un material publicitario, ¿realmente estamos viendo la marca? ¿Realmente estamos viendo el precio? ¿O estamos viendo la cara de la chava? ¿No? Y de repente todo lo demás pasó desapercibido. Entonces,
esta herramienta nos ayuda mucho en eso. Este es un ejemplo. Este es un material publicitario. Esta es la primera versión. Cuando le hicieron la prueba del eye tracker, esto fue lo que descubrieron. La mayoría de la gente posaba su vista sobre los ojos del bebé y muy poco sobre la información relevante que quería transmitir la empresa. ¿Por qué? Porque nos gusta mirar a los ojos de la gente. Es parte de nuestra naturaleza humana, ¿no? Y más aún si es un bebé, ¿no? Decimos, ay, qué bebé tan bonito, ¿no? Dentro de nuestra mente, o lo podemos expresar, ¿no? ¿Qué hicieron? Luego después de hacer este análisis, cambiaron la posición del bebé. Ya no te está mirando de frente a los ojos. Y con eso centraron más la atención sobre el contenido, sobre la marca. Entonces, imagínense todas las aplicaciones, cuánta eficiencia tendríamos cuando diseñamos contenido, cuando diseñamos algún material publicitario, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es un circuito de retroalimentación que antes que lo lancemos nos dicen, cuidado, por ahí no es el camino. Muchas veces a mí me ha tocado, cuando he estado trabajando en esta área de marketing, mucho del material publicitario, realmente el costo no es tanto en la parte del contenido en sí, de desarrollar el contenido. El costo real es llegar con Televisa y TV Azteca y decirle, pasa mi material publicitario. Probablemente ese costo es 10 veces de lo que te costó desarrollar ese material. Imagínense llegar con ese material publicitario, sacarlo al aire y después de 2 o 3 meses, pues las ventas no se dieron. Ya le invertiste 20 millones de pesos y te enteras después porque pues, las ventas no se dieron. Este tipo de tecnología lo que te ayuda es que antes de que lances ese material publicitario, tú puedas dar cierta certidumbre, reduces el riesgo, no la eliminas como tal, pero la reduces. ¿Y qué hacemos en Marketing, que es la empresa donde yo estoy? Este es el flujo que se realiza de forma tradicional con una agencia, con los gerentes de marketing, ¿no? Primero hay un requerimiento, ¿no? Y ese requerimiento es alimentado muchas veces por encuestas, investigación de mercados, ¿no? Luego hay un proceso de creatividad, desarrollo del concepto, y es lo que les comentaba, ¿no? Luego viene la ejecución y lanzamiento, y luego rezamos porque esta campaña sea exitosa, ¿no? El riesgo es muy alto, ¿no? ¿Y qué nos queda? Pues rezar, ojalá y pues ya todos estuvieron de acuerdo y pues ojalá que nos vaya bien. Lo que hacemos en neuromarketing, en la empresa Marketing, es que nosotros podemos dar ciertas entradas a los requerimientos, ¿no? Podemos hacer mediciones a priori. Reemplazamos, por ejemplo, el trabajo del focus group. Pero no solamente ahí reside nuestro aporte, sino que antes de que hagas la ejecución y lanzamiento, realizamos las mediciones. Si es que hay que cambiar, hagámoslo antes de pagarle a Televisa y TV Azteca cantidades fuertes. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Reducimos nuestro riesgo. Entonces, esta técnica de neuromarketing lleva ya como 10 años en Estados Unidos. ¿Alguno de ustedes recuerda la publicidad de Axe? De los desodorantes. Pues esa publicidad fue hecha con neuromarketing. Fueron al instinto de las personas, al instinto de los chavos, al instinto de lo que sienten, ¿no? De toda esa frustración que cargan. ¿Para qué? Con la finalidad de atraer clientes. Esa publicidad fue hecha con neuromarketing. Pero no solamente nos sirve para eso, nos sirve para posicionar bien nuestras marcas. ¿Quién no conoce Apple? ¿Alguien no conoce Apple?
¿no? Muchos pues tenemos un montón de dispositivos, ¿no? De Apple. Pero lo que ustedes no saben es que el iPhone, por ejemplo, despierta en nuestro cerebro las mismas sensaciones del amor. Es decir, literalmente amamos a nuestro iPhone. Literalmente. Cuando hicieron las mediciones del sonido que representa, ¿no? Que te está llegando un mensaje, ¿no? En el iPhone, y hicieron la equivalencia con los sentimientos del amor, identificaron que despierta las mismas sensaciones en la mente. O sea, Apple es una marca que ha creado ese amor, ¿no? Es un lazo muy fuerte, ¿no? Pero a veces no nos damos cuenta. A veces no identificamos eso y a veces lo compramos sin saber por qué los compramos. Entonces, este es el papel que está jugando el neuromarketing hoy en día. En México empieza recién a conocerse. En Estados Unidos, Europa, ya lleva como 10 años, 10, 11 años más o menos. Pero les tengo una noticia, que el neuromarketing llegó para quedarse. ¿Por qué? Porque hoy en día, y con esto empecé el discurso o la plática, hoy en día estamos bombardeados por muchos anuncios. Llegamos al cine y nos ponen 10 publicidades, ¿no? Estamos caminando por la calle y hay publicidad de esto, publicidad del otro. ¿Y qué creen? Que nuestro cerebro sigue evolucionando y está empezando a desarrollar barreras que empiezan a filtrar esa información. Y entonces, mucha de esa información que se esmeran en poner los gerentes de marketing pasa totalmente desapercibida, si es que lo hacen con los métodos tradicionales. Entonces, el neuromarketing está diseñado para llegar al subconsciente. El marketing tradicional que llegaba a la parte racional ya está de salida. Y entonces, en un futuro muy cercano ya empezarán a ver que el neuromarketing se va a hacer más y más común, ¿no? Entonces, pues básicamente es de esto lo que les quería platicar.